Algunos saben y algunos no saben, pero se lo pueden imaginar o quizás sentir ahora, lo que es tener un ruido de fondo constante. Quizás es así, quizás es asá, y hay diferentes maneras, diferentes formas, diferentes intensidades, pero que si lo tenés todo el tiempo, si lo tenés cuando te vas a dormir, si lo tenés cuando te vas a bañar, si lo tenés cuando estás en la escuela, cuando estás trabajando, puede ser enloquecedor tener un ruido constante de fondo todo el tiempo. Y de eso vamos a hablar hoy, de los acúfenos o tinnitus, depende del lugar del mundo que lo estén escuchando y cómo le dicen y cómo se lo presentaron. Y como yo no sé nada, pero sí tengo acúfenos, tengo un acúfeno del lado izquierdo, del lado derecho no tengo, traje a dos profesionales que nos van a hoy dar toda su información y yo les voy a hacer muchas preguntas y vamos a aprender todos en conjunto. Son la fonoaudióloga Susana Domínguez y la licenciada Janina Sitzer, que recién estaba preguntando cómo querían ser presentadas y me estaban contando y medio que la una empezó a presentar a la otra. Entonces yo le dije, bueno, buenísimo. Si les parece, cada una, como se conocen tanto, presenta a la otra. Así que, ¿quién quiere arrancar presentando a la otra? Yo arranco. Sí, dale. Bueno, Susana es fonoaudióloga, yo la conocí, fue jefa del servicio de audiología del Hospital Italiano, de la sección audiología del Hospital Italiano del servicio de otorrinolaringología. Ahí la conocí, ella se formó en España con maestros, digamos, del acúfeno, trajo como muchas ideas, tratamientos, novedades, se formó, digamos, con gente que escribió libros, que sabe mucho del tema. Y acá formó la primera unidad de acúfenos e hiperacusia junto con un otorrino. Y bueno, se dedica a esto hace 17, 18 años, fácil. Y actualmente continúa trabajando en el Hospital Italiano, atiende pacientes con acúfenos, hiperacusia y misofonía. Y de manera privada en Acúfenos Online, que es nuestro espacio, digamos, de atención. Me faltó decir que además es docente de un posgrado de audiología en la Universidad de Valladolid, en España, donde, bueno, da, digamos, clases a personas que se están formando, que están haciendo un posgrado, y la verdad que es bastante enriquecedor, porque con alumnos, viste, como que aprendes todo el tiempo, o sea... ¿Eso sobre acúfenos o sobre qué es? Acúfenos. Sobre acúfenos, Okay. sí. Bueno, sobre procesamiento y acúfenos también, claro. también. Claro. Ella está en los dos, procesamiento auditivo central y acúfenos. Yo estoy solo Cierto. en acúfenos. Ok. ¿Y sobre Yani qué decimos? ¿Qué decimos? Bueno, Yani fue mi residente predilecta, no cabe duda, porque yo cada vez que me iba de vacaciones tenía que dejar a alguien a cargo de mis pacientes y bueno, realmente un día consideré que ella era la que reunía todas las condiciones y encima a todo el mundo no le gusta atender pacientes de acúfenos porque tenés que saber mucho del tema, tenés que ser muy contenedor y tenés que tener una persona que sea así. Bueno, ya reunía esas condiciones y bueno, así empezamos, así empezamos en el 2011 por ahí. Algo muy importante para mí fue la pandemia en un aspecto muy positivo porque Yani y yo en ese momento trabajábamos en una fundación, que es la Fundación Arauz. Ella por supuesto empezó a ir a ese lugar y un día me dice, bueno, hay muchísima gente, te convoco, ¿querés venir? Bueno, empecé a trabajar en la fundación y de hecho vino la pandemia, no pudimos seguir y decíamos, ¿qué hacemos? Estamos las dos en casa. Y bueno, Yani fue la realidad, la creadora de este espacio virtual. Hoy en día, por supuesto, lo enriquecemos las dos, desde ya, cada una con lo que sabe hacer. Pero bueno, esto, así como ella agradece que yo la formé, agradezco haber creado juntas esto, porque bueno, me encanta lo que hacemos y creo que supera ampliamente todo mi pasado en ese aspecto. Es muy, muy lindo lo que estamos viviendo. Bueno, en algún momento yo viví un tiempito en España con mi esposo que formó una empresa y conocí mucha gente en España, aparte de haberme formado con este médico tan importante. Él formaba parte de una entidad que es una fundación sin fines de lucro que existe en Alemania,
Es un señor que tenía acúfenos y que, multimillonario, decidió formar esta fundación que es la Tinnitus Research Initiative y dedicó mucho dinero a todos los profesionales del mundo que quisieran investigar sobre acúfenos. Por supuesto, este médico con el que me formé formaba parte de esa institución, digamos que era el área hispana reconocible de esa entidad. Y bueno, y así todos esos contactos nos hicieron también conocer mucha gente de revistas importantes, hacemos publicaciones juntas para estas revistas, una de ellas es Gaceta Audio, una revista muy conocida en el mundo de la audiología y de la óptica, porque en España muchos ópticos también son audiólogos. Ok, o sea, no sabía eso. Sí, sí, muy interesante. Y a partir de ahí, bueno, fui convocada para formar parte de la docencia de la universidad en forma virtual y también, como es un trabajo importante y bueno, siempre estamos juntas, decidí que Yani tenía que estar al lado mío también como docente en la universidad, así que también es docente conmigo en ese aspecto. Bueno, Yani también, fuera de esto, trabaja en un hospital. Este hospital, ella hace otra especialidad que es patologías a nivel cerebral, dificultades deglutorias en chicos más pequeños, también en adultos. Es algo que también le gusta mucho, le gusta mucho también el área de neurolingüística. Siempre realmente como residente, vuelvo a decirte, fue impecable porque era buena en todo y quería realmente, bueno, dedicarse a muchas cosas y bueno, tuve la suerte de que me eligiera en la especialidad y bueno, y seguir este camino. Así excelente. Que un poquito resume nuestra historia hasta el día de hoy. Ok, hermoso. Genial, o sea, tuvieron mucho camino juntas. Sí, la verdad que sí. Sí. Genial. Sí, Bueno, sí. y hoy están acá juntas. Sí. Obvio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes por venir. Y si arrancamos Arrancamos. con ¿qué es un acúfeno? Dale. Bueno, ¿Se puede definir un acúfeno? sí, se puede definir, se puede decir que es una señal de que una persona, es un sonido que alguien escucha dentro de su oído, que no tiene, por supuesto, relación con un sonido que está saliendo del exterior, sino que corresponde a su cuerpo, está en su cuerpo. Y como dijiste hace un ratito, se lo puede denominar de muchas formas. Se le puede decir acúfeno, se le puede decir zumbido, se puede usar la palabra inglesa tinnitus para nombrarlo. Y existen muchísimos tipos de acúfenos. Cuando vos le preguntás al paciente, bueno, contame, ¿con qué lo puedes comparar al acúfeno? Entonces el paciente te dice, bueno, mira, es como un grillo. No, como un conjunto de grillos, como un soplido de aire, como un motor, un escape de gas, una chicharra, a ver, ¿qué otra cosa? Como la sirena de un barco. Todo eso puede ser un zumbido, porque cada uno lo escucha de una manera diferente, ¿sí? El latido del corazón, por ejemplo, puede ser un... También. Existe lo que se llama el acúfeno pulsátil, y el paciente lo compara y te dice, mira, es como si latiera el corazón dentro de mi oído. No es lo más común, no son muy frecuentes, pero sí los encontramos en la consulta. Por lo general tienen un origen que es vascular. Otras veces no, cuando ese origen no es vascular, bueno, puede estar relacionado con la musculatura de la articulación o con un tubito que va de la nariz al oído, que es el que permite ventilar el oído, y en ese caso, bueno, puede dar pulsatilidad. Pero siempre lo primero que hace el otorrino es descartar que haya una patología, obviamente, vascular. Después, bueno, existe lo que hablamos hace un ratito antes de empezar esta grabación, que hay sonidos que algunas personas escuchan, que tienen muy buena audición, y que otros no escuchan, aún teniendo muy buena audición. Esto se denomina pseudoacúfeno. Este sí no está dentro del oído, es un sonido que está en el exterior, pero como la otra persona que tiene audición normal te dice, no, yo no lo escucho, entonces vos crees que lo estás escuchando vos dentro de tu oído. Por eso se llama pseudoacúfeno.
Y por último, existe lo que se conoce como la alucinación auditiva. Son falsas percepciones auditivas que se pueden escuchar en el oído y que no tienen nada que ver con todo lo otro que te conté, sino que se circunscriben a que el paciente escucha voces, como que alguien le habla, o que puede escuchar una melodía, una marcha, un himno. No son comunes, por supuesto, y por lo general las padecen personas que tienen psicosis, por lo general. Ok, o sea, como la diferencia entre acúfeno y esta alucinación, básicamente es que la alucinación puede ser como Voces, algo, palabras. es algo o entendible melodías. que vos identificás. Esa sería Exacto. la gran diferencia entre el otro. Ok. ¿Viste? Yo te dije múltiples de cosas. Puede ser un timbrazo, puede ser un chisporroteo, pero no te dije es una voz. No te comenté es un himno. Esa es la gran diferencia entre lo que es un acúfeno y una alucinación auditiva. Ok. Tuvimos en el hospital una paciente que venía Sí. y que escuchaba, que era la marcha Peronista. Sí. Y bueno, era una alucinación Claro, musical. eso no es un acúfeno. Eso no era un acúfeno. Ok. No. Y es muy importante, digamos, hacer. No llueven los pacientes, digamos, con alucinaciones ni musicales ni auditivas, pero No. cuando viene a la consulta un paciente hay que poder diferenciar eso, porque no se trata de la misma forma. En este caso, bueno, era realmente una excepción a la regla, no era un caso de psicosis para nada, fue sumamente investigada tanto por otorrino como por psiquiatría y bueno, lo sentía y era verdad y le creíamos. Son los casos más difíciles, realmente, son un desafío porque es difícil encontrar una terapia sonora adecuada para ese tipo de pacientes. Ok. Entonces, son Eso- los más desafiantes. Y eso difícil como profesionales. Después, por ejemplo, si hablamos en la dificultad del paciente, ¿qué es lo que la gente dice? Che, me pasa que no puedo dormir, que no... ¿Qué es lo, o sea, ¿qué es lo grave de tener un acúfeno? Porque podemos tener un sonido de fondo. Obvio. Sí, yo creo que, digamos, es complejo cuando invade tu vida cotidiana, ¿no? Cuando dejas de ir a lugares porque tenés un acúfeno o porque te molestan los sonidos, que eso a veces está relacionado con hiperacusia, que es otro tema, pero que están muy de la mano, muy ligados. Hay mucha gente que cree que el acúfeno lo despierta y no lo deja dormir, que es, digamos, un pensamiento que uno tiene que tratar de trabajar con el paciente porque tal vez el paciente se despierta, tal vez no tiene un buen descanso, no duerme bien y al despertarse en el silencio de la noche lo primero que percibe es el acúfeno, pero no se despierta por el acúfeno. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y poder ver eso también es importante, porque el lugar en donde uno pone el acúfeno, si uno, digamos, lo culpa de todos los males de la vida, de la persona, bueno, cobra una gran importancia. Pero si uno entiende que en realidad es consecuencia de otras cosas y que no tiene la capacidad de generar ese malestar y que hay que trabajar para mejorar qué son las cosas que sí generan malestar, bueno, ahí es como que se abre una puerta para trabajar con los pacientes. La irritabilidad, el estrés, la ansiedad, digamos, que puede generar tener un acúfeno, la incertidumbre, el no saber. Hay mucha gente que busca como información en blogs o en internet, que no digo que esté mal, porque obviamente hay lugares donde hay información muy, muy buena, pero también hay muchos comentarios de personas que no estudiaron y que por ahí no ayudan con los comentarios que hacen. Mismo, lamentablemente, hay profesionales aún hoy que reciben pacientes con acúfenos y que a veces un mal consejo inicial empeora un poco la percepción que ese paciente tiene de su propio acúfeno. Por ejemplo, no sé, llegar a un consultorio y que un médico o un fonoaudiólogo te diga, acostúmbrate, ¿no? Nada, yo también tengo, no le des importancia. Como buscando empatía en como vos, yo también lo tengo y me lo banco y lo soporto, vos también tenés que hacerlo. Esa no es una solución. Y la realidad es que no es así. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que el paciente esté mejor y que no tenga que vivir con malestar. Entonces, bueno, creo que todo eso es
es determinante a la hora de pensar en que un paciente mejore. Uno tiene que poder ver eso. O sea, si el paciente duerme mal, deja de hacer actividades que le son placenteras porque tiene un acúfeno, se aleja de reuniones familiares, reuniones sociales, no va más al gimnasio porque hay música fuerte, porque le da miedo, porque no sabe cómo, no sabe cómo hacer para tener acúfeno y seguir con su vida cotidiana, deja de hacer cosas que le gustan, como ir, no sé, a recitales o a alguna fiesta de algún familiar. ¿Y eso por qué? Ponele, o sea, no ir a un recital o no ir a una fiesta es porque entienden menos por tener el acúfeno. ¿O porque les da miedo exponerse a ruido fuerte? No, yo en la mayoría de los casos no está mal lo que preguntas, o sea, podría ser, pero no. En general, si no hay hipoacusia, o sea, si el paciente escucha bien y tiene acúfeno, sabe que tal vez si se expone a ruido intenso, posiblemente el acúfeno lo perciba más fuerte después. O sea, cualquier daño que reciba, o cualquier daño no, cualquier estímulo sonoro intenso que reciba el oído, genera una hiperexcitabilidad en las células del oído y eso puede generar un incremento en la percepción que el paciente tiene de su propio acúfeno. O lo incrementa o empieza a percibirlo. ¿Por siempre o temporal? Depende. Depende. Cualquiera de las dos son correctas. O sea, puede ser que temporal, o sea, que por ahí fue una fiesta y ese día por ahí sale de la fiesta y siente muy aturdido el oído y siente que por ahí tenía un zumbido y que se incrementó, duerme, descansa y listo. Continúa, digamos, con su acúfeno por ahí que no le molesta y sigue su vida, o queda. Ok. Depende de... A mí me pasa lo primero. Yo voy a un recital o algo, se me incrementa esa noche, quizás un poco al otro día. Después descanso y vuelvo un poco más a la normalidad. Eso es fatiga. Claro. Fatiga auditiva. Ok. Y, por ejemplo, se recomienda, si uno tiene acúfenos, ir con un tapón, poder ver en el momento de decidirlo o no decidirlo. Sí, en realidad yo creo que, digamos, como regla, como consejo general, todos los pacientes que tienen labilidad en el oído, puede ser acúfeno, puede ser hiperacusia, puede ser misofonía, puede ser... O sea, que vos sepas que si vas a un lugar en donde hay sonido intenso te va a generar una consecuencia. Por ahí no lo sabés, entonces vas la primera vez, volvés medio aturdido y, digamos, a la próxima ponete un protector auditivo. Igual, lo ideal sería que cualquier persona se ponga protectores auditivos, no importa si tiene o no tiene acúfeno, porque el oído es el mismo oído que desde que nacés hasta que, digamos, no estamos más en este mundo, y hay que cuidarlo. Entonces, si vos tenés como la costumbre o te gusta hacer, digamos, actividades recreativas que estás expuesto a sonidos intensos, y bueno, cuídate el oído. Cuídatelo antes de tener un acúfeno, cuídatelo antes de que se te genere una hipersensibilidad auditiva. No hay tanta información sobre eso. Te lo digo, mira, yo, o sea, ahora, bueno, soy fonoaudióloga, me dedico a esto, o sea, estoy como más empapada en el tema, pero la realidad es que cuando yo iba a recitales, cuando estaba en el secundario, no iba con protectores auditivos. Por suerte no tuve consecuencias. Pero no tuve consecuencias que en realidad, no sé, porque a la larga es como acumulativo. O sea, yo fui a recitales con música intensa y no me protegí. O sea, no me puse protectores auditivos. Hasta hace un tiempo, hace unos años que empecé a usar. Ah, ¿empezás a usar? Sí. Sí, sin tener acúfeno, o sea, pero voy a un recital y me pongo protectores auditivos. Sí o sí, porque no quiero que se me dañe el oído. Sí. O sea... Y más, o sea, tampoco se sabe y se conoce mucho y se entiende en el mundo la importancia de la audición. Total. Que eso es algo de lo que yo intento compartir mucho, que fotos de gente con implantes, con audífonos, de los sentimientos, las experiencias, en qué nos cambia, qué no nos cambia, porque no se valora el oído. De hecho, yo muchas veces pregunto, si tuvieras que perder un sentido, ¿cuál perderías? En tanto audición, gusto y visión, esos tres. Y toda gente dice, perdería la audición. No. Mirá. Y no sé. Sí. Yo igual no lo sé. No, yo tampoco, No, al contrario. Justamente yo en una de las tantas clases que doy comparo lo que es el sensorio visual y el auditivo. Y es muchísimo más importante el auditivo que el visual. ¿Por qué? Muchísimo.
porque podés valerte de otras formas visualmente, aunque no tengas ese sensorio, aprendes otros códigos y seguís tu vida. Y en cambio el hipoacúsico no, o necesita de un audífono, o necesita un implante. Muchas veces el audífono no le da el rendimiento que espera, el implante tampoco. Muchas veces no lo quiere utilizar por razones estéticas o porque tiene miedo a la cirugía. Entonces hay más limitaciones para el hipoacúsico, muchísimas más. Creo que también como que te aísla la parte social, es re importante. Eso te iba a decir. Sí. Si vos no tenés un código, o sea, y no podés conversar con un otro, de alguna manera, tener como una comunicación con un otro, enloqueces. O sea, total. No sé. Está comprobado que realmente si una pérdida auditiva no es estimulada, puede conllevar a trastornos cognitivos y demencia a futuro. Entonces, esto, justamente hay que hacer también mucho hincapié desde nuestro lado a que las pérdidas auditivas deberíamos equiparlas cuando llega un punto en que socialmente ese paciente está exigido. Se sabe que cuando se detecta la pérdida auditiva, cuando más o menos tiene un nivel moderado, el paciente tarda 10 años aproximadamente en decidir tener un audífono. ¿Sí? Entre 7 y 10 años, es muchísimo. Es muchísimo. Es un montón. Es un montón. Un montón de tiempo de privado auditivamente. Sí, ¿cuánta gente hay? Digo mayor porque, digamos, la presbiacusia es es algo como muy frecuente en edad avanzada. ¿Y cuánta gente hay que por ahí tiene presbiacusia, que por ahí necesitaría de la ayuda de un audífono y no lo tiene? Un poco por los valores, porque si no tienen certificado de discapacidad, por ahí es algo inaccesible. O sea, cada situación, social hace que sea distinto. Diferente. Eso es algo muy particular, sí. Que también, uno de los próximos episodios es con un abogado y que vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, también más adelante en algunos otros países. Estoy buscando a algunas personas también, claro. porque eso hay muchas cosas diferentes y quizás yo mando a una persona que va al médico, me habla y me dice, ¿qué me recomiendas? Yo te recomiendo que vayas a 3 médicos. Yo siempre recomiendo eso. O la gente se vuelve loca o por lo menos tiene diferentes opiniones. Sí. Y los profesionales también opinan sobre su acceso a las leyes y las cosas y al acceso al audífono. Y hay mucha desinformación y me dice, pero el médico me dijo esto. Y dije, bueno, pero preguntar a un abogado. Y después terminan consiguiendo Claro. o un audífono, un implante, lo que sea. Eso es como que es algo re importante meterse con alguien que... Total. Sí, que que sepa realmente... del tema. Pero sí, entonces a lo que voy es a eso, a que necesitan por ahí esa ayuda auditiva, un dispositivo auditivo como un audífono, o porque un amigo les contó que es incómodo o que no les sirvió, porque por ahí está mal calibrado, porque por ahí no es el audífono que necesita, porque hay la verdad es esa, hay mucha donación. Entonces usan un audífono que les prestaron o que les donaron y no es el indicado para esa persona, pero bueno, es lo que puede. Cada caso es un mundo, pero esto de que quede la gente sin lo que necesita realmente para poder estar en sociedad, a mí me da mucha pena. O sea, y además genera consecuencias. Uh-huh. Sí, a futuro, ¿no? Sí. Uh-huh. Y volviendo al acúfeno, ¿está ubicado en algún lado? O sea, ¿hay algo como... no sé, fisiológico, anatómico que... Cuando te referís si hay alguna lesión, sí. Claro, o sea, el acúfeno no es una enfermedad, siempre decimos a los pacientes por sí misma, es un síntoma. Siempre es un síntoma de que hay alguna anomalía en la vía auditiva. Esa actividad neural de la vía está alterada. Entonces, a través de todos los estudios audiológicos que tenemos, podemos detectar, en qué tramo está la afección. Normalmente, sobre todo los pacientes normoyentes que aparecen con acúfeno, se nos presenta un importante problema a la hora de la consulta con nosotras porque viene con lo básico, y lo básico es, la audición está bien, está normal. El médico le dice, mira, está todo normal, como diciéndole, no sé por qué tenés un acúfeno, ¿sí? Y se sabe que el acúfeno es eso, es el resultado de un cambio en esa corteza auditiva como producto de que están faltando aferencias a esa corteza, está faltando información, algún nivel frecuencial,
que puede ser el convencional, que va de 125 a 8000 Hz, o puede ser el de alta frecuencia, que va de 8000 a 20000 Hz, ¿sí? Entonces ahí es a donde voy. Ese paciente que tiene acúfeno no le alcanza ese estudio básico que le han hecho. Necesita una batería de estudios que para el paciente acúfeno ya se convierte en básica, que es hacerle una audiometría de alta frecuencia, una otoemisión acústica, como decía recién Yani. Yo no sé si estoy bien a nivel de mi audición. Nunca te hiciste una audiometría de alta frecuencia. La audiometría de alta frecuencia es predictiva del daño coclear, igual que la otoemisión acústica. Yo puedo tener una lesión del 20-30% a nivel de las células del oído interno y no detectarlo en la audiometría, pero sí puedo detectarlo en estos otros estudios. Y eso ya es suficiente para que el zumbido esté presente. Exacto. Okay. Ahí está la clave, ¿entendés? Entonces es, pero si yo escucho bien. Bueno, escuchás bien, buenísimo, espectacular, porque la audiometría por ahí convencional, que es la que evalúa la zona de la palabra hablada, o sea, que nosotros nos podamos entender, es porque tenemos esa audiometría, normal, bien. Pero entonces, ese paciente que llega con esa audiometría normal, le haces una audiometría de altas frecuencias y muchas veces encontrás hipoacusias ocultas. O sea, que por ahí alguna de esas frecuencias, de las altas frecuencias, que por ahí no sirven para esto, para la conversación cotidiana que tenemos, no aportan, digamos, ahí, pero sí sirven para percibir otro tipo de sonidos que son mucho más agudos, y tal vez ahí está el daño. Y esa persona percibe más esos sonidos muy agudos, entonces... No, tiene una disminución. Claro. No es que los perciba más. Y pero si tiene una disminución, ¿por qué tiene acúfenos? Justamente, llega menos, llega la información a esa frecuencia o a esas frecuencias que están dañadas, no llega igual que si estuviese bien. Entonces, en esa audiometría la audiometría da por debajo del umbral en el que debería dar, ¿entendés? Está por debajo, y eso a la corteza llega esa información. O sea, en esta frecuencia o en estas frecuencias, ese paciente no percibe normal, tiene un poquitito descendido. No lo va a sentir en su vida cotidiana, pero a mí ese estudio me habla de que hay un predictor o que hay un daño ya instalado que puede generar un zumbido. ¿Por qué? Porque hay un daño. Y ese daño, aunque no lo perciba la persona en su vida cotidiana, la corteza auditiva sí lo percibe. Y entonces genera una respuesta, que es el zumbido. ¿Siempre? No. O sea, no siempre que haya una persona que tiene una alteración en las frecuencias más altas, en las altas frecuencias, va a tener acúfeno. No pasa siempre. Pero cuando el paciente viene con una audiometría normal y tiene acúfeno, hay que evaluar un poquitito más. Porque si no, ¿qué pasa? Esa persona dice, pero yo escucho bien, ¿por qué tengo acúfeno? Y muchas veces entender de dónde viene ese acúfeno, ya se hace una audiometría de altas frecuencias y le da por debajo de donde tendría que estar, listo, ya sabes por qué tiene el acúfeno. Y eso a la persona lo calma, porque entonces no lo tiene porque tiene un tumor o porque tiene algo maligno que no va a poder curar, y todas las ideas como, no sé, muy catastróficas que se generan alrededor del síntoma y que hacen realmente que el zumbido se haga mucho más grande de lo que en verdad es. Es que muchas veces el paciente, decimos, hace el doctor shopping, porque va de médico en médico, ¿sí?, buscando ese diagnóstico, que el médico no se lo da porque no tiene esa preparación. Si no es un otorrino dedicado a la especialidad de acúfenos, no va a pedir como en forma rutinaria estas pruebas. Entonces, justamente, el paciente lo que quiere es saber eso. Uno me está diciendo, mi audición está bien, y vos me estás diciendo que probablemente no. Y nosotras no somos médicas encima. O sea, es difícil, pero ya estamos hablando, vuelvo a decirte, nosotras tenemos mucho contacto con gente del exterior. Actualmente estamos trabajando muy fuerte para dejar sentadas algunas bases a futuro para lo que es rehabilitar pacientes con acúfenos, evaluar, y estamos trabajando muy fuertemente en esto, y en algún momento va a salir a la luz, esto va a ayudar muchísimo a que todas las personas con acúfenos sean bien evaluadas, correctamente evaluadas,
y no te lleguen con esta desinformación. Ok. ¿Y cómo se trata el acúfeno? O sea, tratar el acúfeno sería disminuir la percepción y que no te altere tanto en tu vida. Sí. Y, Así o sea, es. no como se trata, tipo, que hablemos un montón de las diferentes terapias y cosas, pero más o menos un poquito, no sé, yo sé que existe la terapia sonora y no sé nada más. Ok, ok. Bueno, ¿querés que cuente un poquito? Sí, contá un poquito. A ver, nosotras trabajamos con terapia sonora, ¿sí? Que tiene como dos patas fundamentales. La terapia sonora per se y el consejo terapéutico, ¿sí? El consejo terapéutico es como... Me encanta, a mí Soberano. es soberano. O sea, es como el 80% de que el paciente mejore tiene que ver con ese consejo terapéutico. Fíjate el porcentaje que te doy. O sea que si un paciente cae en una consulta en donde le dan un mal consejo terapéutico, posiblemente sea muy difícil que salga, digamos, de esas ideas ¿no? Erróneas. Entonces tenemos el consejo terapéutico que va a trabajar sobre las ideas que el paciente tiene sobre el acúfeno, sobre la psicoeducación, toda la información que uno pueda darle al paciente sobre su caso en particular, porque cada persona tiene, digamos, su vida, su historia auditiva, sus familiares con acúfenos o no, no sé, a lo que se dedique, todo influye en cómo esa persona está hoy en el momento en el que te consulta. Y averiguar todo eso es parte también del tratamiento. Aunque parezca, digamos, alocado, es parte de una evaluación inicial, pero que te sirve a vos también para saber quién es la persona que está del otro lado y cómo vas a trabajar con esa persona. Para poder darle herramientas. Para poder darle herramientas reales, porque hay personalidades y personalidades. Entonces, si vos le vas a decir a alguien que tiene una personalidad como muy TOC, algunas cuestiones que si después no las hace le va a generar un malestar, o sea, vos tenés que decírselo, pero también como poder ponerlo en perspectiva de si pasa tal cosa, tranquilo, ¿entendés? Como darle seguridad. Me parece que la seguridad en algo tan incierto y en algo tan como intangible, porque el acúfeno lo percibe la persona, pero el fonoaudiólogo no lo está escuchando. Es algo que sea objetivo, que la verdad a mí no me pasó nunca, que hay acúfeno. ¿Hay acúfenos que lo escucha la gente de afuera? Sí, sí. Después, si querés, hablamos de eso, pero termino entonces sobre el tratamiento. Bueno, entonces tenemos el consejo terapéutico, que es clave, que es fundamental, y la terapia sonora, que es una terapia que se realiza con sonido, ¿sí? En donde uno trabaja con el paciente estimulando la vía auditiva con un sonido que, digamos, hay distintas formas de hacer terapia sonora, ¿sí? Nosotras tenemos un método que es nuestro, que la verdad es que lo fuimos modificando. Hay pacientes que necesitan cierto tipo de estímulo sonoro porque no les gusta, no sé, si el ruido de lluvia te irrita, no te voy a dar ruido de lluvia para que hagas la terapia sonora. Como que hay cosas a tener en cuenta, obviamente, en función de lo que el paciente dice. Pero la idea es que puedan escuchar el sonido en un nivel de intensidad que se indica de acuerdo, digamos, a lo que el paciente presenta, y una cantidad de tiempo, y implementándolo con cierta herramienta. O sea, no es para todos igual. Si tenés pérdida auditiva, la indicación va a ser una. Si no tenés pérdida auditiva, la indicación seguramente sea otra. No se trabaja igual un paciente, digamos, con un paciente con acúfeno y pérdida auditiva que con un paciente con acúfeno sin pérdida auditiva. Y lo que busca es que vos puedas eliminar, o sea, acostumbrándote a ese sonido, lo puedes eliminar. Claro, el objetivo así final del tratamiento es la habituación. Esa palabra me parece maravillosa, es clave, pero... Es la palabra que dejamos para que aprendan hoy, porque todos los pacientes dicen, bueno, me tengo que acostumbrar, y yo siempre le digo a los pacientes, no, acostumbrarte no, convivir con esto no, porque esto conlleva una emoción negativa. Estamos hablando de habituarnos, que es una capacidad que tiene el cerebro que es natural, deviene con el tiempo. El paciente lo puede lograr solo si quiere, sin consulta, pero le va a llevar mucho tiempo, porque el cerebro necesita un año y medio para lograr eso. Y eso es
que el paciente va a tener la capacidad de poder ignorarlo, no percibirlo. Yo siempre les doy un ejemplo, Yani siempre da el ejemplo del aire acondicionado, y yo les doy el ejemplo del tren. ¿Cuánta gente que vive cerca de la vía de un tren, de una autopista, de un aeropuerto, escuchaste que se mudaron porque no resisten esa situación? Realmente no hay gente que te comente esto. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene nuestro cerebro, que cuando un estímulo no es significativo, no le prestas atención, el cerebro lo va a poner a un nivel subconsciente, a nivel de las cosas que no le importan, que no son significativas, no lo va a tener a nivel consciente, donde justamente te alerta y te pone justamente en atención sobre el estímulo y generas un círculo vicioso, sino que tiene esta capacidad de estímulos que son de baja intensidad y que no tienen significación, el cerebro los bloquea. Mira, respecto de esto, que me parece súper interesante, más o menos un 20% de las personas que tienen, digamos, acúfeno lo sienten molesto. O sea, un 80% tienen acúfeno y no hacen una consulta. O sea, viven con un acúfeno pero no le dan importancia. No tiene, digamos, ese grado de malestar que hace que tengan que hacer una consulta con un otorrino, tengan que hacer una consulta con un profesional especialista. No llegan. Uh-huh. De ese 20% que por ahí sí llega, un 1 a 2%, según la bibliografía, ahora están hablando de 3-5%, o sea que subió un poquito, pero lo siente como una molestia incapacitante. Entonces, que están desesperados. Nada, me parece que eso también habla, o sea que un 80% de las personas logran la habituación solas y, digamos, el 20% que por ahí sí consulta porque tiene cierta molestia, tal vez necesita como algo de información, un buen consejo terapéutico, por ahí no entran en tratamiento. Claro, quizás son como un empujoncito. Sí, lo que cuando vos decías esto recién, yo pensaba en si vos te habituás a esto, después recibís como automáticamente un certificado de resiliencia enorme. Claro. Me parece a mí. Es una palabra que me encanta, la uso todo el tiempo. Por mi cabeza pasaba eso, porque resiliente. Es un tremendo logro, como totalmente habituarse. Yo estoy en ese porcentaje que no me molesta. Exacto. Tengo momentos en donde es terrible, pero no sé, me la rebusco para poner la atención en otra cosa. Bueno, hay motivos por los cuales es terrible, ¿sí? Entonces nosotros tratamos justamente, y esto forma parte, como decía Yani, que el consejo terapéutico es soberano porque hay otras razones que hacen que ese acúfeno aumente. Pueden ser razones relacionadas con la articulación temporomandibular, puede estar relacionado con contracturas, ansiedad, una situación de estrés que estés pasando en ese momento, un proceso rinítico, que estés con moco, que estés con una mala función tubaria, porque si no aumenta el acúfeno. Entonces siempre hay un gatillo y ese gatillo forma parte de esto. Lo que tenemos que buscar y encontrar en cada paciente que está alterado y ayudarlo sobre la base de esas cosas que son las que lo descolocan y lo ponen como consciente de lo que le está pasando, porque como vos contás, yo no soy consciente de mi acúfeno la mayor parte del tiempo, pero cuando sube un poco es como que me demanda algo la atención. Afortunadamente tenés una alta resiliencia que hace que tu cerebro, a pesar de que esté así, sabe que bueno, total esto se va, me dura un día y punto, mañana estoy mejor, ¿sí? Si vos lo pusieras, claro, en un nivel como de alerta, uy, ¿qué me pasa? Empezás como esa rueda, ese círculo vicioso de esto está porque tengo algo malo y empezás como a ir hacia esos pensamientos, difícilmente dejes de pensar en el acúfeno. Y sí, pones tu foco en eso del acúfeno. Exacto. O sea, tuve noches que no pude dormir por el acúfeno, claramente. Y no es fácil a veces desviar la mente de ahí, porque si vos estás queriendo dormir, a mí me pasaba más que nada estudiando. Ajá. Que es más fácil dormir que estudiar. Entonces, yo siempre le echaba la culpa al acúfeno. Que no podía estudiar. Claro. Pero yo no quería estudiar también. Como que siento que hay un poco de cada cosa. Bueno, está bueno. Me gusta tu análisis, o sea, está bueno porque muchas veces poner en palabras lo que a uno le pasa es la clave. A veces las ideas quedan dando vueltas en la cabeza y
las ideas sobre el acúfeno, ¿no? Y todos los males de mi vida son por el acúfeno. Y en realidad cuando uno pone en palabras va viendo que, en realidad yo quería estudiar o no quería estudiar. ¿Tenía que ver con el acúfeno o tiene que ver con otra cosa? Y el acúfeno, digamos, se hace presente en esos momentos porque en realidad es como el alerta que aparece. Pero poder llegar a ver eso es un montón. O sea, los pacientes que llegan a ver eso ya están como en la recta final de la habituación, ¿entendés? Porque es una gran capacidad, bueno, en este caso tuya, de poder como ver esto que te pasa como, digamos, como lo decís, analizándolo de esa manera, ¿entendés? Y no poniendo al acúfeno como el culpable de todo lo malo que te pueda pasar, ¿entendés? Claro. Pero hay cosas, por ejemplo, que sean puntuales, que más genéricas. Por ejemplo, no sé, hablábamos antes, me preguntaron por Instagram por el tema del café. De si el café disminuye o no disminuye. O sea, sí te disminuye la ansiedad y si vos estás súper ansioso y vas a poner tu foco en el acúfeno. Entonces me imagino que por ahí viene un poco, pero... Claro, hay sustancias que generan hiperactividad a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Una de ellas puede ser el café, el alcohol, quininas, o sea, gente que toma muchísima gaseosa, algunas contienen quinina, bueno, esto tampoco es bueno. Glutamato, o sea, las comidas asiáticas contienen mucho glutamato. Se sabe también que a veces hay intolerancias alimentarias al gluten, a la lactosa, y todos estos factores inflamatorios también contaminan y generan hipersensibilidad al sistema nervioso central. Entonces hay muchos pacientes que son hiperreactivos metabólicamente, a los cuales le va a beneficiar ese tipo de dietas, y otros no, por ejemplo. O sea, yo creo que acá hay que siempre decir, si tenés alguna duda, digamos, con tu alimentación o, digamos, hay algo de tus hábitos alimenticios que por ahí te genera como, che, si como esto siento, o sea, te despiertan una alarma. Mira, tomé café y por ahí lo siento más fuerte. Bueno, empezar a visualizar eso, pero consultar con alguien que sepa del tema, digamos, con un nutricionista que se especialice, digamos, en estos temas, porque a veces nosotras tenemos como un alcance, no podemos abarcar todo. Mismo, no sé, si tiene que tomar un fármaco el paciente, no depende, digamos, de lo que nosotros le podamos decir, tiene que ir a un médico. Entonces, armar una red de profesionales es sumamente importante. O lo que decía Su, no sé si tiene una alteración en la articulación temporomandibular, que sabemos que puede ser un disparador del acúfeno, o que lo puede, no sé, el paciente lo puede percibir más fuerte por tener, digamos, alguna disfunción de la articulación. Bueno, poder mandarlo con, digamos, una interconsulta a un odontólogo especialista en esto. Entonces, armar redes. No decirle al paciente hacer un montón de cosas de una, porque me parece que abruma. Hay que tener como cierto tacto, pero sí no dejar de visualizar todo lo que puede estar influyendo en que ese paciente perciba más o menos su acúfeno y ayudarlo a ir encontrando los caminos. Eso es clave, pero sí, o sea, esto que decíamos, la música intensa te puede disparar la percepción de un acúfeno, no dormir bien, el estrés, ciertos alimentos... Sí, pérdidas de audición súbitas, de origen idiopático, síndromes vestibulares, o sea, pérdidas del equilibrio. Pero bueno, en el top, digamos, top 10, tenemos el estrés y el trauma acústico. El trauma acústico por exposición a ruido fuerte. Sí. Sí. El que viene después del pi de las películas. Sí. Que cuando cae la bomba y salen todos volando. Sí. Exactamente. Sí. Okay. Sí. Y sí hacer hincapié en esto de la prevención, que lo decíamos antes, pero es fundamental. Total. Hay poca información, o sea, lo digo en serio. Por eso estamos acá generándola. Claro. Sí, y vuelvo a decirte, desde que creamos nuestro espacio empezamos a ver también que las consultas de músicos, por ejemplo, son cada vez más habituales a nuestro espacio, y que el músico, obviamente, que empieza a tener acúfeno, se empieza a preocupar, empieza a hacer prevención. No es que le estás limitando y decir, bueno, basta, no puedes hacer más de lo que venías haciendo, pero teniendo prevención auditiva, sabiendo, bueno, con qué tipo de decibeles trabajo, puedo saber cuánto tiempo puedo estar expuesto, paso ese tiempo, me protejo con filtros adecuados. O
O sea, todo ese tipo de información que le podés dar al paciente es muy rica, ya sea, como dijimos, que sea su profesión, la música, o a partir de que sea una recreación, que le guste ir todos los meses a un recital, ¿eh? Entonces podemos ayudarlo. Y yo cuando hablo con el paciente siempre le digo, mira, te vendría bárbaro, te vas a comprar un filtro, pero que también tu pareja o la persona que va con vos también, porque la lesión es para todos, a una cierta intensidad. Que tengamos las habilidades o no, bueno, varía en cada uno. Un poco contarte, porque a lo mejor el público se puede preguntar, ¿qué son las habilidades? Las habilidades podrían ser, bueno, tuviste una infancia con antecedentes de otitis y esto se sabe que genera deprivación auditiva en algún momento, que genera una secuela auditiva y que ahí esto emparcha con la famosa audiometría de alta frecuencia. Tenemos muchos pacientes con audición normal, pero que tuvieron un pasado de otitis en la niñez, se curó, no hubo una ruptura de la membrana timpánica, pero la alta frecuencia está afectada. Y esto afecta luego el procesamiento de información, sobre todo cuando hay ruido. Eso, bueno, es otra de las cosas a las cuales me dedico, que es el procesamiento auditivo. Esa es una labilidad. A veces te pasa de llegar al paciente con una audiometría, es un paciente de 40 y pico de años, que vos decís, uy, está un poquito más baja de lo normal, ¿sí? Y el médico le dijo, sí, la verdad que no sé por qué, estás dentro de parámetros mucho más bajos de lo que deberías estar. Empezás a hacer vos la historia clínica y le preguntas, bueno, decime, ¿tuviste otitis? No, la verdad que no. Sinusitis, rinitis, sí, toda mi adolescencia tuve rinitis y sinusitis. Bueno, esta es una predisposición en las vías aéreas superiores, son procesos crónicos que dejan secuelas auditivas y que hacen que ese paciente tenga una audición diferente a otro de la misma edad. Y por eso ese va a generar acúfeno y no el otro. ¿Sí? Ok. Eso como para que quede un poco claro dentro de todo lo que vamos diciendo, bueno, depende de las predisposiciones. Y te digo más, también hay niños que tienen acúfenos. Además de hipersensibilidad auditiva, que por ahí hay más. Porque, nada, después de hablar todo este tiempo sobre acúfenos, podemos decir, es difícil tal vez para el paciente describir eso que siente. Y para un niño, a veces poner en palabras que escucha un pitido, un grillito, no sabe si viene de afuera, si lo tiene adentro. Entonces, por ahí en niños muy chiquitos no tenemos, digamos, experiencia, pero ya a cierta edad que lo pueden poner en palabras es un poquito más común. Y todo lo que tiene que ver con auriculares, escuchar música, digamos, las consolas de juego, bueno, digamos, esto no es nuevo, pero vamos a saber, digamos, las consecuencias que generan en niños, en adolescentes, dentro de un par de años. Sí, esto es re interesante, abre, bueno, temas y temas. Sí, se abren enormes, sí. Me imagino que a partir de acá tenés miles. Publicamos un artículo en esta revista Gaceta Audio sobre los juguetes sonoros. Yo soy miembro de la American Tinnitus Association y bueno, salió un artículo en la revista de esta asociación donde hablaba de los juguetes sonoros, la intensidad que tenían, y era terrible. Y hoy, ¿sabés? Que le regalás un jueguito a un chico y vos decís, no se puede creer el ruido que hace esta guitarra, este pianito. La espadita. Sí. Todo bueno, con sonido, pero sonido súper intenso. Por encima de los 105, 110 decibeles. Son intensidades traumáticas. Y los celulares. ¿Y en cuánto, vos decís, están por encima de los 105, 110 decibeles? ¿Y en cuánto deberían estar para ser más como aceptables? Por debajo de 80. Por debajo de 80. Sí. Sí. Para poder usarlo todo el día, muchas horas, sin problema, sin riesgo. Sí. Ok. Sí. Así que... Imagínate que da para hablar un montón de todo lo que fue pasando, ¿no? Porque es como yo siempre también le digo a los pacientes, el hombre fue creado para vivir en un mundo diferente al cual vivimos. O sea, tenemos en el oído lo que se conoce como un sistema de músculos que son como una trinchera que te protege ante el trauma acústico. Estos son los músculos del estribo, el tensor del tímpano, se van a contraer ante sonidos fuertes, los van a reducir
para evitar el trauma acústico. Pero ¿qué pasa? El hombre en la antigüedad, lo más ruidoso que tenía era una catarata, no había más que eso, ¿sí? Después, bueno, vinieron los disparos, o sea, las formas de Sí, las moverse, fábricas. los transportes, bueno, todo esto no estaba contemplado dentro de la creación del hombre. Entonces eso hace que ciertos sonidos, ya sea porque son altos o porque son de impacto, porque estos músculos actúan, pero tienen un tiempo para actuar. Si ese sonido que vos recibiste como un tiro o una explosión tiene un impacto que es anterior a la contracción de esos músculos, vas a tener una lesión auditiva. El No, porque oído no no lo te está va a protegiendo. proteger. Claro. Bueno, pero tiene que ver con esto, con que el hombre no fue creado para vivir en un mundo como este. No, y esto que digo de fábricas, o sea, también fábricas o trabajadores, obreros o personas que trabajan en la calle con un montón de ruido que vos pasás y ves, están arreglando la calle, están con decibeles, pero muy, muy, muy elevados y no tienen protección auditiva. Porque no la tienen o porque no la usan, porque a veces los ves con los auriculares colgados en los hombros. Colgando. Es re loco. Y en tanto a acúfenos, el acúfeno. O sea, empeora con el tiempo si uno, como que... Me imagino que si uno lo deja empeorar, sí. Como si uno le mete foco y atención a eso, va a empeorar y se va a hacer más grave. Sí. Pero como que va a cambiar... Hay transformaciones tanto en la percepción como en el sonido. Porque yo a veces escucho un... A veces escucho el latido del corazón. Pero, por ejemplo, quizás me levanto a la mañana con el acúfeno más fuerte, más importante, me pongo el implante y desaparece mi acúfeno. Bien, bueno, es una linda pregunta porque, a ver, el zumbido no tiene la capacidad de aumentar. No es que una persona tiene zumbido y mañana lo va a tener peor y pasado peor y pasado peor. ¿Está? Eso, digamos, puede dar tranquilidad, ¿no? Pensar en que no tiene por qué aumentar. Los cambios en la percepción, en general, están ligados a algo más, ¿sí? Esto que vos decís, me levanto a la mañana y a veces lo tengo fuerte, me pongo el implante y ya no lo siento. Y eso tiene un motivo. Vos percibís los sonidos del ambiente cuando te pones el implante, ¿sí? Y ya, digamos, se reduce tu propia percepción del acúfeno. En tu caso, puede tener que ver con eso. Otras personas por ahí a la noche bruxan o... apretan mucho la mandíbula al dormir y entonces eso puede disparar la percepción de un zumbido. O sea, la persona puede sentir que a la mañana lo tiene más fuerte porque bruxó a la noche, por ejemplo. O contracturas a nivel cervical, que también por ahí un mal descanso o la almohada incorrecta hacen que el cuello esté posicionado de cierta forma y a la mañana lo perciben más fuerte, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, ¿el acúfeno puede aumentar? A ver, si vos medís el acúfeno, las características, digamos, psicoacústicas del acúfeno, siempre están muy cerquita del umbral auditivo. O sea, ¿sí? Que lo que la persona escucha. Sí. ¿Sería? Está siempre cerquita de lo que la persona escucha. Entonces no es tan fuerte. Cuando la persona, digamos, percibe el acúfeno muy fuerte, es una percepción. Es como una característica más psicoemocional. Y hay que hacer esa distinción. Una cosa son las características psicoacústicas y otra cosa son las características psicoemocionales. Un acúfeno que está muy cerquita del umbral te puede molestar un montón. Por más de que esté muy cerquita del umbral, o sea, está por ahí 5 decibeles por encima de tu umbral auditivo y vos lo percibís fuertísimo. Y eso tiene que ver con otras cuestiones que se activan cuando uno tiene acúfeno. Y va a tener consecuencias eso, obviamente. Y ahí está todo ese círculo vicioso del cual hablamos. Y del cual hay que, digamos, detectar y trabajar. Uh-huh. Ahora, si vos tenés acúfeno, te molesta un montón y no haces nada, bueno, no. Alentemos a la gente que esté escuchando a que haga una consulta. Que no se queden como en el malestar. Porque se pueden hacer cosas para estar mejor. Pero la idea de, digamos, de que el acúfeno puede modificarse en intensidad y en frecuencia, sí, puede pasar, porque hay factores que pueden generar esos cambios, son moduladores del acúfeno,
hablamos de acúfenos somáticos o somatosonidos, se llaman así, porque interviene el sistema somático, o sea, son sistemas musculares, esqueléticos, de las fascias, del cuerpo, que van hacia un núcleo en donde también comparten, digamos, cierta información con la vía auditiva y pueden o generar o activar o reactivar o incrementar la percepción del zumbido. Es como que llega esa información, hiperexcita esa información, esa zona, y el zumbido lo percibís más fuerte. Y a veces, mejorando eso, o sea, una placa de descanso si necesitas porque bruxás, haciendo osteopatía o kinesiología o actividad física, pero específica, no cualquier actividad física, sino, no sé, yoga, por ejemplo, stretching, como cuestiones que trabajen sobre eso que a vos te está generando el incremento del acúfeno. Y pero, por ejemplo, todo eso yo pensaba antes, ¿no? Como quizás una meditación o respiración y todo eso que uno está como en silencio con uno mismo. Hay que tener cierta capacidad de hacerlo y que si no tenés, te agrava el acúfeno, me imagino. O sea, si vos necesitas, quizás estás súper estresado, enojado con tu primo y mejor enojarte con tu primo para no acordarte del acúfeno. Total. Y si vos te relajás, el acúfeno y tenés solamente la nada en tu cabeza, el acúfeno va a ser lo único. Lógico, si le pusiste atención. Acordate del tren que te contaba hace un ratito. Okay. Si no le pusiste atención, no existe. Claro, para eso hay que habituarse y para habituarse hay que ver Totalmente. cómo... Siempre partimos, o cuando hablo con los pacientes, lo primero que le pregunto es, ¿cómo dormís? El sueño, ¿qué pasa? ¿Sí? Y ahí te van a decir, bien, la verdad que a pesar del acúfeno, duermo bien, no se me alteró el sueño. Entonces le digo, bueno, vamos bárbaro porque tenés el 80% del tratamiento ganado. ¿Qué quiere decir? Que en un momento donde no hay ruido ambiental, se percibe el acúfeno, estás en silencio, donde el paciente cree que es más fuerte, pero en realidad no es más fuerte. Es por la falta de contraste con ruidos ambientales y porque le está poniendo una ligera atención. Pero si vos en ese momento decidís que dormir es más importante, quiere decir que lo podés poner en un plano subcortical y no darle relevancia y dormirte. 8 horas de tu vida lográs eso. ¿Por qué el resto de horas de tu día no podés lograr lo mismo? Entonces es como el paciente dice, uy, tenés razón. Sí. Le haces ver que él tiene esa capacidad, lo puede hacer. Entonces de día también, y ahí lo impulsás al cambio de actitud, a reaccionar distinto, a ver por qué pasa esto, lo ayudás con terapia sonora, que obvio difiere de uno a otro, porque hay gente que con música no duerme, que es difícil, entonces bueno, tenés que buscar a veces, como les digo, ¿no? Sonidos muy muy realísticos, como puede ser una caída de agua de lluvia, una cascada, una tormenta, viento. Sí, sonidos ambientales, digamos. Exacto, sonidos agradables. Que sean agradables, y entonces a veces con eso, bueno, sí, ese es el más resiliente, digamos, a la terapia sonora, ¿no? No tienen que ser cosas que vos te banques tener de fondo. Eso, exacto. Si lo que cual. pones te irrita más de lo que tenés, Tal no cual, sirve. no sirve. O sea, todo lo que nosotras damos, si el paciente dice, no, mira, me molesta cuando me lo pongo, o no puedo parar de escucharlo y pensar en se va la ola, vuelve la ola, va la ola, vuelve... No sirve, o sea, no va por ahí y hay que cambiar. Y eso es tan importante, por eso los controles son importantes, porque es el feedback que el paciente te devuelve. Pero con respecto a lo que vos decís de la meditación, mucha gente que tiene zumbido busca el silencio, ¿no? Y se enoja porque no puede escuchar el silencio, porque escucha el zumbido. Y esto que decía Su, o sea, cuanto más silencio buscas, más zumbido vas a encontrar. ¿Está? Totalmente. Entonces, el silencio en realidad, digámoslo, es relativo el silencio en esta sociedad, porque ¿quién está en silencio absoluto? Nosotros estamos acá, está bastante silencioso, pero hay, si se quiere, ciertos sonidos. O de un motor de una computadora, o de la luz, o de algo que pasa, Si digamos, por la medimos, calle. Acá 30 decibeles los tenés, seguro. Entonces, nuestro silencio en este momento está, digamos, compuesto por pequeños sonidos. Vos los escucharás de una manera, yo los escucharé de otra, ¿sí?
Y que el paciente entienda eso también es importante, porque se puede meditar con cierto colchón de sonido de fondo que haga que uno pueda prestarle atención a la meditación y no a ese sonido de fondo, ni tampoco al zumbido. Claro, si estás meditando, ponete a meditar. Claro. Es como... Si estás meditando, ponete a meditar. Y si cuando meditas es tal el silencio que no te alcanza, digamos, como para dejar de prestarle atención al zumbido, ponete un sonido de fondo que puedas evitar prestarle atención. O sea, la idea es sacar el foco de los sonidos que molestan. ¿Entendés? Sí. El propio o los externos. Y poner la atención en esa meditación que vas a hacer. Es una respiración en tiempos, es, no sé, buscar mente en blanco, aquí y ahora. O sea, algo del mindfulness tiene que ver con esto y se recomienda bastante. Pero bueno, creo que ahí está la clave, como sacar el enojo, primero, de yo quiero el silencio y bueno, entender que ese silencio en realidad a todos nos pasa, que todo el tiempo estamos percibiendo sonidos. Y más allá quizás que a todos nos pase, es como que la realidad de cada uno, ¿no? Si yo me voy a querer sacar el acúfeno o sea, del todo al 100% y a la perfección y a la obsesión y a todo eso, ya, ¿qué importa como el resto? Como que es mi acúfeno, es mi cabeza, mi oído, mi bienestar. Total. Como que también, o sea, es re importante también esto, comparar con el resto. La palabra clave que dijiste, obsesión. Esto es justamente una de las limitantes para que el paciente logre la habituación. Si te obsesionas con el síntoma, difícilmente puedas engancharte con este estilo de tratamiento. Entonces, bueno, el tratamiento es complejo por ahí para algunos, pero tiene un alto grado de éxito. Está entre un 70 y un 80% de pacientes que logran esa habituación. Hay un 30% que no. Es ese tipo de pacientes, el que se obsesiona con el síntoma, el que se preocupa demasiado por ese momento que está subiendo y no entiende todo lo que vos explicás y no quiere hacer otra cosa porque no ve como coherente esta relación entre lo que es justamente la parte esquelética, la articulación, el oído, y todo esto que tenemos que tratarlo porque me va a generar cambios en la percepción. Entonces, ese perfil de paciente o gente de más edad, gente por ejemplo de 70 y pico, 80 y pico, que bueno, le cuesta un poquito usar el celular, ponerse activa con cosas más virtuales, bueno, esa es la población que vas a tener que no va a avanzar. Pero hay otros tratamientos. O sea, nosotros proponemos uno, no es el único y por suerte, digamos, la gente que no va bien con el tratamiento tiene otras opciones. O sea, no es que no hay nada para hacer. Un audífono, con eso quería cerrar. El audífono reduce el acúfeno, pero porque te pone más fuerte todo el resto, digamos. Mayormente se reduce el audífono porque genera justamente lo que contamos al comienzo. Yo tengo una hiperactividad en la corteza porque no le está llegando información en determinadas frecuencias. Entonces el acúfeno, lo que hace el audífono, va a restaurar esa falta de aferencias que está en la corteza no existente, ¿sí? Empezás a escuchar sonidos que no escuchabas, entonces tu atención ya no va a estar disparada por completo al acúfeno, va a estar captando sonidos que antes no captabas. Entonces, en el mejor de los casos, pones un audífono y el paciente dice, pucha, no escucho más el acúfeno. En otros casos se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros solemos hacer lo que se llama la escala visual analógica. Vos le preguntás al paciente, bueno, contame, de 1 a 10, ¿cuánto te molesta? Sin audífono. Y te dicen, mirá, 9, 10, ahora estoy en 9, 10. Le pusiste el audífono y te dice, mirá, estoy 4, 5. Y el paciente quiere en ese momento ir a 0. Imposible. No puede ir de 10 a 0. Ya que el acúfeno se haya bajado a la mitad, es sumamente importante. Y ahí es donde necesitamos que después el cerebro haga su proceso. En esos casos, yo que también soy audioprotesista, muchas veces le digo al paciente, bueno, lo que vamos a hacer es usarlo una semana, que es lo que el cerebro necesita para hacer eso, reconocer sonidos ambientales, poner la atención en otra cosa, esto de entender mejor que antes, por supuesto desvía la atención, se estimula la corteza y el paciente después a la semana viene y dice, sí, la verdad que tenías razón, estoy mucho mejor. Pero este proceso deviene. Entonces, bueno, esto nos pasa en la mayoría de los casos. Y a veces
el paciente tiene el audífono y todavía necesita el empujoncito del consejo terapéutico, que eso también es importante decirlo, porque a veces solo poniéndole el audífono no alcanza, porque entender lo que le pasa es la clave, me parece, del éxito. O sea, entender por qué poniendo el audífono va a mejorar, entender por qué por ahí tiene ese acúfeno. Toda esa parte de entender de la información reduce mucho lo que decía antes, la incertidumbre, el estrés de no saber. Y entonces, con el audífono más la información, muchas veces como que termina de cerrar ahí el tratamiento. Okay. Y también hay algo, me parece que no emocional en tanto a lo que aumenta el acúfeno, sino que emocional, lo que quiero decir es en el sentido de que te aparece el acúfeno de la nada y vos siento que debe haber una negación a tener algo y después medio que te frustrás enloqueciéndote y después tenés que decir, bueno, ya está, hace 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, algo voy a tener que hacer. Como que son etapas como de cierto duelo del cuerpo sano y muchas veces derivamos a los pacientes a psicólogos que se dedican a la terapia cognitivo-conductual y más específicamente a la terapia de aceptación y compromiso. Tiene como un impacto importante porque justamente va como atravesando y ayudando en ese proceso. Porque es un proceso hasta llegar a la habitación. Yo siempre saco una frase de mindfulness, ¿no? Que nosotros no podemos evitar el dolor, no podemos evitar la alegría, existe, está en la vida, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional. Entonces sufrir por eso es tu opción, porque tenés la opción de no sufrir. ¿Está claro? Esto ayuda muchísimo. Es como que el paciente se choquea un poco cuando vos le decís eso porque tenés razón en lo que uno está diciendo. Es lo mismo como encarás la vida. Podés tener una misma situación y una persona la sufre a morir y la otra no. Entonces es esto, la capacidad de resiliencia que tiene cada uno y como cada uno enfrenta el problema, acepta justamente lo que le está pasando y se pone resiliente para seguir. ¿Sí? Sí, o sea, es fuerte la frase, pero, y bueno, no es fácil tampoco. No, claro que no. Nadie dice que sea fácil. No. No subestimamos, digamos, el sufrimiento de un paciente, nunca. Me parece que las dos en eso somos como parecidas y escuchamos bastante porque se trata también de eso. O sea, sin subestimar, hacerle ver al otro un poco como ponerte en un espejo y poder ayudarlo a visualizarse realmente, a escucharse y a salir de esos pensamientos que por ahí lo detienen, ¿no? Como lo paralizan y ponerse más en el lugar de hacer algo para generar un cambio y salir de ese sufrimiento. Ok, es un tema importante. Y para cerrar, tengo una pregunta más que me quedó de tema implantes. El implante, la gente que tiene implante, ya sea, no sé si cambian los distintos tipos de implante, pero la gente con implantes cocleares bilaterales, ¿escuchado? ¿Tiene acúfenos? Sí, ¿no? Algunos. Claro. Algunos sí. Algunos pasa lo mismo que con el tema de los audífonos, ¿no? Como te decía hace un rato. El audífono puede ayudar a reducir la totalidad del acúfeno, lo puede reducir al 50%, lo puede reducir al 70%. Con el implante pasa exactamente lo mismo, Y puede ocurrir que el paciente previo al implante no tenía acúfeno y después del implante aparezca un acúfeno. También esto ocurre en una cirugía de una cierta enfermedad que se conoce como otoesclerosis. Que grabo el martes el episodio de otoesclerosis. Bueno, el paciente, llega a la cirugía sin acúfeno y sale de la cirugía con acúfeno. No todos, por supuesto. Hay un margen que sí, otro que no. Bueno, esto lo hablará un médico exactamente, pero está muy bueno preguntárselo. Esto es así, ¿no? Esto es así. No se puede generalizar. Es particularizar y ver qué pasa y qué podemos hacer en ese caso con ese paciente y con esa audición residual. Y siempre pensar en, todo costo-beneficio, ¿no? O sea, cuánto mejorás poniéndote un implante si lo necesitas, ¿no? Como, digamos, te reinsertás y podés escuchar y podés como compartir y estar
presente en un mundo en donde somos socialmente activos y bueno, o sea, lo podés contar, o sea, entonces siempre decir, bueno, te cambia para bien, ¿entendés? Poder escuchar, poder entender lo que te dicen y ser parte de eso que pasa. Ok. Algo por ahí para finalizar, cuando vos decís esto, nosotros tenemos para evaluar a los pacientes un cuestionario que se usa internacionalmente y está validado en todos los idiomas. Entonces esto le contamos al paciente, lo que vos vas a completar ahora se hace en todos los lugares del mundo, porque cuando nos reunimos en esta fundación, que se reúne en distintos países de Europa, cuando se habla y se presentan trabajos, se utiliza siempre este cuestionario. Y una de las tantas preguntas de ese cuestionario es cómo, si sentís que el acúfeno afecta tu audición o no podés escuchar bien por tu acúfeno. Es una pregunta capciosa, porque el acúfeno nos genera dificultades para comprender. Yo si tengo dificultades auditivas, obedecen pura y exclusivamente a la pérdida auditiva. Esto es muy importante que el paciente o a lo problemas sepa. en el procesamiento auditivo O central. problemas en el procesamiento, como dije hace un rato, si tenés una audición normal. Pero no al acúfeno. Pero jamás al acúfeno, no tiene esa virtud. Así como no tiene la virtud de aumentar, tampoco tiene la virtud de dejar de que comprendas en ruido o que comprendas en la vida diaria. ¿Hay un máximo, por ejemplo, de intensidad que uno pueda darle a un acúfeno? O sea, ¿alguien puede tener un acúfeno así? ¿O es muy fuerte? O sea, ¿se entiende mi pregunta? Era justo sí lo que decía Yanni, lo que se llama la sensación sonora. La sensación sonora es cuánto mide. O sea, hay una prueba que te permite a vos hacerlo con el audiómetro, se llama acúfenometría, y podés saber cuánto mide. Entonces, se sabe que, pongamos un ejemplo, en tu audiograma está todo perfecto, pero la frecuencia 8000 cayó a 40 decibeles. Cuando vamos a hacerte la acúfenometría, intentamos que equipares esa frecuencia que te estamos poniendo con tu acúfeno, que nos dijiste que esa frecuencia era la más parecida. O sea, ¿cuándo suenan igual? Exacto. El sonido del audiómetro con tu zumbido. Okay. Y eso normalmente es al umbral o 5 decibeles más. O 10 así como mucho. Si esto es más 20, o estamos haciendo mal la prueba, o medimos mal la frecuencia del acúfeno, porque a veces ocurre que cuando vas a tomarle la alta frecuencia, el paciente dice, ay no, ¿sabes qué es este? Se parece al 11.000, es muy parecido a este, no es de 8.000. Puede pasar eso. O hay una patología específica que es retrococlear, que está obviamente ligada a lo que es el tumor de la vía auditiva, que es un tumor benigno, pero puede darse, y es justamente el acúfeno difícil de poder enmascarar, difícil de poder equiparar a pocos decibeles. Ok, porque mi pregunta iba a que si el acúfeno es súper alto, te provoca, o sea, te hace que vos no puedas comprender bien la palabra. En realidad... O sea, si vos estás hablando ahora y yo estoy y vos hablás algo parecido, esto que los niveles perjudica en la comprensión. Está bien lo que preguntas, o sea... Siempre y cuando tenga esa pérdida auditiva, que tenga esa intensidad a ese nivel, si no, no. Sí, porque si yo tengo un grave en 40 sí. y el acúfeno coincide con eso, obviamente vas a perder información auditiva en ese tipo de frecuencias o consonantes o vocales, porque tenés ahí una baja auditiva. ¿Estamos? Pero se entiende, como dijimos, que las intensidades no van a afectar la audición. Si están afectando la audición es porque tengo una pérdida auditiva y tengo que equiparla. Claro. Ok, como que van por separado, pero bueno, ok. ¿Sí? Pensá que ese tú que vos decís por ahí en silencio es de una manera, pero en un contexto sonoro es de otra. Y si no, es porque por ahí hay una pérdida auditiva y hay que detectarla y hacer algo con eso. Exacto. Ok, perfecto. Pero digamos que el zumbido no va a tapar, o sea, no tiene la capacidad de tapar lo que vos entendés cuando te hablan. O tenés una pérdida auditiva y por eso no entendés cuando te hablan,
o no sé. Ok, Ok. ok. Y vamos a hacer ahora en breve un mini episodio más chiquitito, bien cortito y al grano, sobre algún consejo que le puedan dar a las personas que tienen un acúfeno. Ujú. Que igual ya estuvimos hablando bastante, pero me Sí. interesa el como consejo específico a las personas y a los familiares. A cómo acompañar a alguien que tiene un acúfeno. Eso lo vamos a grabar por separado. Y da Ok. sensaciones extrañísimas. De repente puedes tener que se te tapó el oído, que te apareció un acúfeno diferente y que te duró un segundo. Y la semana siguiente decís, pucha, y ahora lo tengo en el otro oído. ¿Cómo puede ser si yo tenía solo acá? Bueno, esto es la articulación. O aquel que te dice, ¿sabes que a veces me duele el oído? Y yo siempre le digo a los pacientes, el oído no duele. Solamente duele si tenés moco, el otorrino ya te vio, no tenés moco, no tenés cera. Si duele, entonces es la articulación. Así que es muy, pero muy importante. Bueno, y lo rico de esto, de lo que hacemos y cómo nos formamos, es esto. Es el consejo terapéutico, la posibilidad que tenemos de darle al paciente de hacer una conexión entre todo. Porque el paciente que te decía, ese doctor shopping, fue a diferentes otorrinos, a diferentes neurólogos, y nadie pudo conexionar esto. Y ni que hablar, bueno, hoy que gracias a Dios hay cada vez más odontólogos especializados en articulación temporomandibular, pero tampoco le dan mucha bolilla al acúfeno, son muy poquitos. Entonces es como el paciente se queda con falta de información. Bueno, y ahí estamos nosotras para poder brindársela. Entonces ahí es donde te decimos, bueno, hacemos ese trabajo integral de que el paciente pueda conocer lo más posible de su cuerpo. Cuanto más lo conozca, más va a aceptar lo que le está pasando y más ganas va a tener de hacer cosas para mejorarlo. ¿Sí? Más Sí. no puedo Sí, tener. agregar. Sí, o sea, buscar y encontrar, al fin y al cabo, herramientas que le den una solución. Totalmente. O una mejora para Sí. esta habituación que vos decías. Sí. Total. Bueno, y Y- creo que. Sí. No, te iba a decir esto de qué consejos podemos dar. No sé si querés que lo hagamos ahora o después. Ahora sí, ahora cerramos con esto. Dale. Bien, Yo dale. le agradezco a la gente, ahora que está escuchando esto, no sé si agradecerles. Sí, les Medio como- agradecemos. Sí, porque bancan el proyecto, Sí, la verdad. obvio. Así que Claro. para bancarlo y para, no sé, Bueno. darle un poco cariño y impulsarlo para arriba, que lo sigan. Si lo quieren compartir, que lo compartan. Sordo pero no mudo, se llama el podcast. A mí me siguen en las redes sociales, @hipoacústico. La gente a veces no sabe escribir hipoacústico. Por Hay así mucho, me- es difícil. Sí, sí. Y quiero saber a ustedes cómo las pueden contactar. Si alguien tiene un acúfeno y necesita una consulta, una ayuda, una terapia, ¿cómo les En contactan? Instagram, Acúfenos Online. Acúfenos Online. Sí, en Instagram, por mail, acúfenosonline@gmail.com. Y ahí mismo están los teléfonos, digamos, como para que se contacten. Y después tenemos la página conacu también. Conacu.com.ar. conacu.com.ar.